La clase del día de hoy es con respecto a lo que es el metabolismo de la aspirina y la aspirimidina. Como han de recordar de la clase anterior, estos dos son los tipos de bases nitrogenadas que nos ayudan a construir los nucleótidos, que son necesarios para formar nuestros ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Entonces, dicho de otra manera, la estructura sería bases nitrogenadas juntas conforman con otros elementos a los nucleótidos y los nucleótidos se juntan entre sí para formar los ácidos nucleicos ADN y ARN. Normalmente estos están en constante recambio, es decir, se están sintetizando pero también degradando, lo cual conlleva a que los mecanismos a través de los cuales se da esto se deban conocer un poco más a fondo. Normalmente donde hay mayor recambio de estas dos estructuras es en las células que están sufriendo constante división celular. ¿Por qué piensan que es importante el ADN y el ARN para la división celular, chicos? Repite la pregunta. Porque creen que en las células que están en constante división celular es particularmente importante el recambio de ácidos nucleicos, es decir, su síntesis y degradación. Porque estos son los que controlan o, por así decirlo, mantienen las órdenes y el funcionamiento correcto en la división. Entonces, es muy importante en sí. Exactamente. Durante la división celular, vos tenés una célula inicial con su núcleo, cuyo material genético se va a duplicar para pasarlo de manera exacta a las dos células hijas. También durante este proceso se pueden identificar partes erradas del ADN, ¿verdad? Que van a ser en su momento corregidas, pero esas partes erradas van a pasar a lo que es degradación, ¿verdad? Entonces hay mecanismos a través de los cuales nosotros degradamos los ácidos nucleicos. Además, no solo se duplica el ADN, también se duplica la cantidad de ARN. Recordemos que el ARN sirve para la síntesis de proteínas y cuando nosotros construimos dos células hijas, cada una de ellas recibe proteínas hijas, por así decirlo, duplicadas, lo cual hace que la cantidad de material genético sea enorme. Ahora, perdón, no material genético, de ácidos nucleicos. ¿Qué células se encuentran o para qué célula es importante la división celular? ¿Qué tejido? No han visto histología ustedes, ¿verdad? Estamos viendo histología. Ok, dentro de lo que han visto de histología, ¿qué células se encuentran en constante renovación celular a través de división celular? La célula sexual. Más o menos. Bueno, las células sexuales, las células germinales en los varones están constantemente, pero en las mujeres únicamente en el periodo embrionario. Las de la piel. Las células de la piel. Recuerden que las transformaciones es piel muerta, que en realidad son células muertas que se están renovando constantemente. Tenemos también otro lugar. También están las células gastrointestinales, que normalmente se están renovando, entre otras. Las células del cabello, ¿verdad? Que pertenecen a la piel, la de los folículos pilosos, también están en constante renovación. Más adelante vamos a ver por qué es esto importante y las ciertas aplicaciones en medicina. Entonces, discutamos algunos conceptos. Yo ya más o menos les dije, ¿verdad? La diferencia entre base nitrogenada y nucleótidos. Tal vez Brisa me puede ayudar porque yo no mencioné los componentes del nucleótido.
Ahí nomás vamos repasando para el tercer parcial. Entonces, ¿de qué está compuesto un nucleótido? ¿A quién pregunto? A Brisa. ¿O es lo mismo que la base nitrogenada? Antonio, tal vez usted sabe. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que estoy luchando con la señal. Sí, así estamos todos. No se preocupe, sí. ¿Recuerda cuáles son los Eh, nucleótidos? los nucleótidos, doctora, Mató a la gallina el pobre, buscando señal. A ver, Darron, ayúdeme. Los componentes del nucleótido. Ve, ya vino Noelia también. doctora, no sé si es así, pero estos provienen. No le escuché ahorita. ¿Cuál era la pregunta, doctora? ¿Cuál es qué cosas o qué elementos conforman un nucleótido? Creo que la base nitrogenada, Ok. Tenemos por un lado la base nitrogenada, el azúcar, o sea, la ribosa o la desoxirribosa, el azúcar, que es una pentosa, que y el fosfato. y los fosfatos, ¿verdad? Correcto, gracias, Brisa. Entonces, un nucleótido está conformado por una base nitrogenada, que es la que está en rojo, una pentosa, que es la que está en lila, y un grupo fosfato en el carbono 5. De 1 a 3 grupos fosfato. Entonces, esto es un nucleótido. Y pues dentro de esa estructura está la base nitrogenada, que es la que más que todo vamos a ver ahora cómo se sintetizan y se degradan entre sí. ¿Verdad? Ya dijimos que las bases nitrogenadas podían ser o purínicas o pirimidínicas. Y ahí lo vamos a repasar un poco. Ahora, de los ácidos nucleicos también vimos los tipos, ¿verdad? El ADN es único en su especie y es el que se encarga de guardar la información genética. Sin embargo, es la infogenética, infog. Pero esta información genética nos sirve para lo que es la síntesis de proteínas. Las proteínas son importantes por varios motivos, que después ustedes mismos me lo van a decir. Pero para no perder el hilo, ¿quién es el verdadero trabajador acá? ¿Quién es el que sirve para sintetizar la proteína? Es el ARN, ¿va? O el ácido ribonucleico, que es una cadena más corta,
por lo general es monocatenario, y tiene varios subtipos. A ver, Noelia, ayúdame con los subtipos de ARN que existen. ¿Cómo dijo, doctora? Los subtipos de ARN que existen. El ARN mensajero, el ARN ribosomal, el de transferencia. Sí, entonces tenemos el mensajero, eso es una M, el ribosomal, el de transferencia. Estos son los más importantes, ¿verdad? Que nos ayudan al proceso de síntesis de proteínas. Este proceso lo vamos a ver en el segundo semestre. Ya cada uno de sus pasos. Pero en resumen es una ayuda o una colaboración entre todos estos tipos de ARN mensajeros, ¿verdad? Ahora, dos conceptos que no hemos estudiado, tal vez ustedes los conocen un poco, son el concepto de síntesis, catabolismo y anfibolismo. Normalmente cuando nosotros hablamos de metabolismo, hablamos de la fusión de estos dos términos. Metabolismo es la relación equilibrada entre la síntesis y la degradación. Entonces, síntesis para usted, Darron, ¿qué es o cómo definiría el proceso de síntesis de una sustancia? Porque si yo les mando una tarea hacer una síntesis, es como hacer un resumen. Pero no, en química significa otra cosa. ¿Qué significa sintetizar una sustancia? Que a partir de otros productos se puede generar otra sustancia o molécula. Exacto, que nosotros construimos una molécula a partir, ¿verdad?, de varios elementos. En cambio, catabolismo, Antonio, ¿qué significa para usted? ¿Me escucha ahora sí, doctora? No se le entendió muy bien, pero yo sé que es el internet. Entonces, catabolismo es el proceso contrario a síntesis. En el catabolismo vamos a degradar la sustancia. Si yo tengo una macromolécula, cuando la voy a catabolizar, es que la voy a fragmentar en pedazos más pequeños, que puedo o reutilizar o eliminarlo. Como lo estudiamos, ¿verdad? En lo que es la degradación de la hemoglobina. Cuando teníamos la hemoglobina, esta se degradaba en sus porciones globina y hemo, y varias de esas porciones se reutilizaban para producir nuevas proteínas. En cambio, lo que es el grupo M, el ácido pirrólico, se degradaba hacia bilirrubina y se eliminaba a través de la S. Entonces, eso es catabolismo. Catabolismo es degradar, es descomponer una sustancia de mayor tamaño hacia una de menor tamaño, que va a ser reutilizada o eliminada del cuerpo. Cuando un proceso o cuando una enzima puede hacer las dos cosas en ambas direcciones, es decir, se puede sintetizar y degradar de manera sencilla, entonces se le llama una reacción o una cadena de reacción anfibólica, ¿ya? Entonces, anfibolismo es que puede hacer tanto síntesis como degradación. Entonces, pasando ya ahora de lleno al tema de hoy, ya hablamos o ya me mencionaron adecuadamente la estructura del nucleótido, ¿verdad? Tiene una pentosa y una base nitrogenada. La base nitrogenada puede ser purina o puede ser pirimidina. Pero la unión de estas dos inicial va a ser fundamental, vamos a ver, en la síntesis de un tipo de nucleótido. Pero bueno, cuando nosotros unimos estas dos,
la estructura o la sustancia se llama nucleósido. El nucleósido puede ser utilizado tal cual para funciones distintas o puede fusionarse con el ácido fosfórico para producir el que nos interesa, que es el nucleótido que va a pertenecer ya sea al ADN o al ARN. Entonces, bases nitrogenadas, purina, pirimidina, se fusionan con una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa. Y formar nucleósido. Y este luego va a ser fosforilado, es decir, se va a unir a un ácido fosfórico para producirnos nucleótidos. Recordemos que nuestros nucleótidos pueden estar formados por 1 hasta 3 ácidos fosfóricos. Y eso le va a dar distintos nombres y por tanto van a ser distintos tipos de nucleótidos. Algunos con funciones estructurales, otros con funciones no tan estructurales, como por ejemplo el ATP. ¿Alguien recuerda qué significa ATP? ATP. Adenosina trifosfato. Exacto. Entonces en la adenosina trifosfato nosotros tenemos un nucleósido que está hecho por la purina adenina y la pentosa ribosa. Entonces la purina más la pentosa forman adenosina y trifosfato porque tiene 3 ácidos fosfóricos. Ese nucleótido, además de formar parte del ADN, tiene una función metabólica energética. ¿Ya? Él se considera la moneda energética por excelencia y se utiliza para una gran cantidad de reacciones químicas. En general, cuando ustedes tienen un ATP, es la molécula con 3 fosfatos. Al realizar la hidrólisis, es decir, la ruptura de este enlace, eso libera una gran cantidad de energía. Pero esa energía no se pierde, sino que es utilizada para catalizar otra reacción. Por ejemplo, para pasar la sustancia A a sustancia B. Entonces, por eso el ATP se considera moneda energética, porque él es el que podemos sacrificar para producir energía y que ocurran ciertas reacciones químicas que sin su energía, sin su presencia, no podrían ocurrir. Por ejemplo, cuando vimos la glucólisis, vimos que el primer paso de la glucólisis es fosforilar la glucosa. La glucosa más el ATP hace esto que vimos acá, y además de liberar energía, le regala ese grupo fosfato que soltó a la glucosa y vamos a tener la glucosa 6-fosfato, que va a ser el primer producto de mi vía de glucólisis. Entonces, este es un ejemplo cómo esta reacción se acopla con la fosforilación de la glucosa y podemos hacer que ocurra una reacción que si no existiera el ATP no se produciría y no podríamos, ¿verdad?, empezar esa vía metabólica que es tan necesaria para nuestra célula. Entonces, el ATP es un ejemplo de nucleótido que suele ser no nucleótido y que tiene un importante peso en el metabolismo energético. Bueno, acá recordando un poco las bases que tenemos nitrogenadas, que son la purina y la pirimidina. Ya a este punto espero que no lo olviden. Y bueno, una diferencia importante es en dónde vamos a encontrar las pirimidinas. A ver, Angélica, el uracilo
¿En qué ácido nucleico lo vamos a encontrar? ¿En el ADN o en el ARN? Angélica. ¿El uracilo dónde lo vamos a encontrar? ¿En cuál ácido nucleico? ¿Y la timina? Tienen que activar su micrófono. O el Ya chat. contestó. Ah, en el chat. Sí. Déjenme que no puedo revisar aquí. Pero no me... Ah, ahí está. Entonces dice que en el ARN. Muy bien, Angélica. Exacto. El uracilo lo vamos a encontrar en el ARN y la timina va a ser exclusivo del ADN. Sin embargo, vamos a ver hoy que el primer nucleótido en formarse es en los que son en base a uracilo y luego estos se van a convertir en timina y en citosina. Ahora, aquí tenemos la estructura de las purinas. Como pueden ver, son anillos dobles de carbono que contienen nitrógeno en su estructura. Por eso se le llaman bases nitrogenadas. Son muy distintas. Aquí tienen la numeración de los nitrógenos. Cuando formamos enlaces, por ejemplo, para los nucleótidos, el nitrógeno que está en el espacio 9 de las purinas es el que se va a unir con el carbono 1 de mi pentosa. ¿Ya? En cambio, en la pirimidina, el nitrógeno que se une es el nitrógeno de la posición 1. Y bueno, entre cada uno de ellos lo que difiere son los grupos funcionales. Por ejemplo, en la adenina, en el carbono 6, vamos a tener un grupo amino. En cambio, en la guanina vamos a tener un grupo carboxilo. Y en el carbono 2 vamos a tener un amino, a diferencia de la adenina donde solo hay hidrógeno. Entonces, estas pequeñas cosas son las que yo les explicaba que permiten que se realice el tautomerismo, ¿ya? Es el intercambio entre una base nitrogenada y otra, sin la necesidad de gasto energético. Pero bueno, eso es con respecto a las bases nitrogenadas. Con respecto a lo que son nucleótidos, sí vamos a invertir algo de ADN algo de ATP o energía para poderlos interconvertir en base a las necesidades que tenga la célula. Aquí está la pirimidina y bueno, vamos a empezar con lo que es el metabolismo de las purinas. Debido a que con sus distintas estructuras químicas vamos a tener vías metabólicas también distintas. Bueno, dentro de lo que durante el metabolismo de las bases purínicas vamos a observar que existen otras bases nitrogenadas, como son la hipoxantina, la xantina y el ácido úrico. El ácido úrico es lo último en lo que se degradan las bases purínicas y es el que es excretado a través de la orina. Como pueden ver, el ácido úrico es una sustancia distinta a la urea. Sin embargo, en ambos lo que principalmente se elimina es nitrógeno. En cambio, las pirimidinas tienen como producto de excreción o de acumulación lo que es el ácido orótico. También existen otras bases nitrogenadas, yo les había explicado, que están en forma inerte o en sustancias no vivas. Como por ejemplo, el té posee la teofilina. El café contiene cafeína, que es un ejemplo de base nitrogenada, y el cacao contiene teobromina. Algunas de estas sustancias se pueden transformar en bases nitrogenadas del tipo que nosotros necesitamos, que sean purínicas o pirimidínicas. Y es por eso que los pacientes que padecen de ácido úrico elevado, normalmente como les digo, les restringen el consumo de estas sustancias, entre otras que les voy a preguntar más adelante.
Bueno, aquí ya les había hablado de los nucleótidos y el enlace que ocurre entre el carbono 6 y los ácidos fosfóricos es de tipo éster. Esto nos hace que con una base nitrogenada nosotros podamos hacer hasta 3 tipos de nucleótidos. Tenemos monofosfato, difosfato y los trifosfatos. Bueno, se mira fácil desde este punto de exposición, en donde ya tenemos el nucleócido formado y solo le agregamos el ácido fosfórico. Sin embargo, la síntesis de un nucleótido principalmente de tipo purínico es un poco más complejo, como lo vamos a estudiar en estos momentos. Entonces, nosotros en las clases anteriores vimos... Vamos a tener que leer lo que es de toda dominación, todo eso. A ver, todo. Vimos lo que es el metabolismo de los lípidos, de los lípidos, carbohidratos y proteínas. Y hablamos, ¿verdad?, de los alimentos en los que podíamos encontrar estas macromoléculas. Quisiera escuchar si alguno de ustedes, escuchar o leer, ¿verdad? Si alguno de ustedes alguna vez ha oído de un alimento rico en nucleótidos. Cuéntenme. ¿Alguna vez han oído hablar de alimentos ricos en nucleótidos? Entonces, chicos, alimentos ricos en nucleótidos, ¿quién ha oído? Nadie. Si no han oído, por lo menos pongan ahí, no, doctora, no he oído. Yo no, doctora. Noelia, ¿verdad? Gracias por su aporte. ¿O han oído a alguien que le restrinjan los alimentos porque tiene el ácido úrico elevado? ¿Qué alimentos le restringen? Cosas dulces, si no me equivoco. Cosas con azúcar. Cosas con azúcares, pues Creo yo. no. Frío como el clima. Carne roja, no. Correcto. ¿Por qué las carnes rojas? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, en general, las carnes rojas se restringen porque los nucleótidos, ¿dónde los encontramos? Formando ácidos nucleicos que están en el núcleo celular. Las carnes son ricas en núcleos celulares porque están formados por miles de células animales que además las células de los núcleos, perdón, los núcleos de las células musculares son bastante prominentes porque siempre están sintetizando las proteínas citoplasmáticas
para la contracción muscular. Entonces, ustedes no necesitan tanta ingesta de nucleótidos porque, bueno, normalmente dentro de nuestras células nosotros los podemos producir, de hecho, sin la necesidad de la ingesta alimenticia. Vamos a ver que los nucleótidos se construyen a partir del nitrógeno de otras sustancias, como por ejemplo los aminoácidos. Por eso en las dietas de las personas se habla de la importancia que tiene que un alimento sea rico en proteínas y no tanto en nucleótidos, ¿verdad? Está bien, si ustedes no comen carne, los nucleótidos no les van a hacer falta porque los van a obtener de proteína, del nitrógeno, de varios tipos de aminoácidos que se contienen en las proteínas. Entonces es por eso que es muy importante conocer la vía de biosíntesis. Las vías de biosíntesis son dos. La síntesis de novo, es decir, a partir de cero, a partir de que yo no tengo ni un anillo. Y esto lo vamos a construir, lo que son las purinas, a partir del dióxido de carbono y estos aminoácidos que son el aspartato, la glicina y la glutamina. Estos son precursores para las purinas, de novo. Y luego están las vías de recuperación. Las vías de recuperación se refieren a que, bueno, nosotros acá teníamos al ácido nucleico y aquí tenemos la base purínica. Entonces, hiciste una síntesis de novo que después sirvió para que se construyera el ácido nucleico. Pero cuando el ácido nucleico se puso viejo, vino y se iba a degradar para ácido úrico y degradarlo y expulsarlo. Entonces, las vías de recuperación son vías alternas en las cuales ustedes toman los nucleótidos que iban en la vía de degradación y los recuperan para que de esta manera no sean 100% eliminados. Es por eso que los niveles de ácido úrico en sangre son relativamente bajos. Tienen un valor entre 5 y 7 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros degradamos como ácidos nucleicos es recuperado y porque el ácido úrico se está eliminando constantemente a través de la orina. Entonces, síntesis de novo es construir la molécula a partir de cero y la recuperación es cuando partes de la molécula son recuperadas de una vía de degradación y se reutilizan para la construcción de nuevos nucleótidos. O sea, aquí se recuperan y volvemos a la síntesis. Entonces vamos a estudiar un poco, acá yo les voy a dar pincelazos de lo que comprende cada una de las vías. Ustedes van a hacer un pequeño trabajo que les voy a dejar, donde lo van a ver un poquito más a fondo. Entonces, un precursor o el primer iniciador que se produce durante la síntesis de purina es el inosín monofosfato. El inosín monofosfato tiene una base nitrogenada de nueva data llamada hipoxantina unida a una ribosa. Generalmente este tiene que ser fosforilado para poder entrar a la vía de síntesis de los demás nucleótidos purínicos. La hipoxantina, que es mi base nitrogenada, por así decirlo, virgen, contiene su estructura de varias otras moléculas, ¿verdad? Normalmente en el primer paso nosotros tenemos una ribosa que proviene de algo llamado vía de las pentosas.
que para iniciar la síntesis de purina tiene que formar una estructura llamada PRPP, fosforibosil pirofosfato. Básicamente comprende una ribosa con un grupo fosfato acá, en carbono 5, y un grupo fosfato y dos grupos fosfato en el carbono 2. O sea, aquí tenemos fosforibosil pirofosfato. ¿Verdad? La producción de esta molécula la realiza una enzima llamada fosforibosil pirofosfato sintetasa. Y en sí lo que hace ella es tomar cada uno de estos sustratos, la fosforibosil sintetasa, agarra a mi ribosa y agarra todos estos sustratos. Aquí está la ribosa fosfato, los pirofosfato, y se une a todos estos que van a formar el anillo o el doble anillo purínico de fusantina que se une a la ribosa pirofosfato. Y esto unido, este nucleócido, se llama inosin monofosfato. Ahora, cabe destacar acá que además de aminoácidos como la lisina, el aspartato, tenemos... Ah, chicos, se acabó el tiempo. Nos volvemos a unir, porfa.